Ya estamos grabando la clase. Bien, espero que esté funcionando porque la idea es que esta segunda parte, pues se me olvidó realmente hacerlo con la primera, pero en esta segunda parte que vamos también ya a abordar un poco, digamos, del contenido del tema de hoy, se va a estar grabando y luego yo voy a subir este video al aula virtual. Y en cuanto me sea posible, también lo voy a compartir a través del grupo de WhatsApp. Bien, esto va a permitir que aquellos alumnos que no se hayan integrado hoy, pues no queden en blanco. Bien, ok. Entonces, estábamos con la parte de las evaluaciones. Entonces les decía de que en cada parcial vamos a tener actividades para acumular los 50 puntos. Entonces, estas actividades, no, en el caso de ustedes, creo que no van a superar las 3 actividades. En el caso de los sabatinos, yo no, no les asigno más de 2 actividades. Pero en el caso de ustedes, que pues tenemos más tiempo para trabajar, pues vamos a tener tal vez un máximo de 3 actividades. Posiblemente una investigación, eh, una guía de estudio, ¿verdad? Que es como un cuestionario. Y posiblemente un foro de debate. Más o menos en esa línea pueden andar posiblemente las 3 actividades. En el transcurso de la semana o de los primeros 15 días, yo les voy a hacer, a compartir con ustedes el contenido exacto de estas actividades y se les va a avisar con tiempo, ¿verdad? Para que ustedes perfectamente tengan todo el tiempo del mundo para prepararlas. ¿Alguna pregunta con esto, muchachos? ¿La videoconferencia con qué frecuencia la va a estar haciendo? Bien, las videoconferencias van a ser semanales, equivalen a la clase. Bien, la videoconferencia va a ser semanal. E igualmente, la otra cosa que tal vez vamos a tratar ¿cómo decirle? De mejorar o de implementar en la segunda semana es compartir con ustedes el archivo tal vez el día domingo por la noche o por la tarde. Bien, de esta forma ustedes pueden leer, ¿verdad? Pueden leer y esto les va a permitir pues venir a la clase con una noción previa, básica, y que la clase sea un poco más interactiva. Bien, entonces las conferencias van a ser semanales, pues, en el horario de la clase, de forma tal que ustedes no lo afecte. O sea, ya saben ustedes que en ese periodo entre 8 y 10 y 50, ¿verdad? Puede ser comencemos a las 8:30. ¿Qué sucede, muchachos? Yo sé que inclusive, aunque estemos en videoconferencia y bueno, como estamos en casa, etcétera, algunas veces se complica entrar a las 8 en punto. Entonces, la programación de la videoconferencia a través de computadora solo permite iniciar en horas en punto y, o sea, 8, 8:30, 9, 9:30. En el teléfono es mucho más flexible. Me permite ingresar e iniciar 9:10, 9:15, 9:13. O sea, yo puedo programar. Aquí en la computadora es un poco más rígido. Solo la hora en punto y a la mitad de la hora. Entonces, dependiendo, si yo considero que en una clase, en un lunes determinado, necesitamos más tiempo, pues vamos a iniciar un poco más temprano. Pero generalmente estaremos iniciando a las 8:30. Bien. También voy a compartir con ustedes algunos enlaces de videos que esto les va a ayudar a complementar el contenido de la guía, ¿verdad? Y de forma tal que en el debate ustedes van a tener bastante insumo para prepararse. No quiero decir memorizar, muchachos. Vamos a tratar de analizar más que memorizar. Bien, entender y comprender. Con la comprensión de los contenidos que ustedes lean o vean a través de los videos, va a ser la participación en los foros de debate. Ya Miguel ya conoce esta metodología que yo aplico del foro de debate, ¿verdad? Y creo que nos funcionó bastante, ¿verdad?
Creo que Así es, fue profe. muy útil. Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta? Si no, pasaríamos al contenido. Bien, exacto, bien. Estoy intentando, muchachos, compartir el otro documento. ¿Lo logran ver? Sí, profe. Perfecto. Bien. Entonces, primero compartir en esta guía una frase de reflexión del señor Benjamín Disraeli. Él fue un político inglés y la frase dice lo siguiente: el secreto del éxito en la vida de un hombre está en prepararse para aprovechar la ocasión cuando ésta se presente. Solamente poniéndolo en contexto, ¿verdad? Vamos a decir en la vida de una persona. Recordemos que todavía una visión bastante masculina de la historia se tenía en ese momento y de la sociedad. Ahora pues, afortunadamente hay muchos mayores espacios de participación para la mujer, entonces decimos la persona, ¿verdad? Porque el ser humano estamos compuestos de hombres y de mujeres. Entonces, eso es lo que le hablaba. Ustedes deben estar conscientes que cada clase, muchachos, es parte de su preparación tanto para la vida profesional como para la vida como tal. De hecho, en este diplomado que les comentaba que estábamos, me gustó mucho por ahí, en algún espacio, en este caso específicamente en el espacio de un grupo de WhatsApp que tenemos de docentes, que somos alumnos en este caso, compartía una colega una frase que me gustó mucho y es de Albert Einstein. Y dice algo así como que la educación no es simplemente un proceso de memorizar hechos, ¿bien? La educación, dice Einstein, es el entrenamiento para pensar. Entonces, en lo particular, yo trato de facilitar eso, un entrenamiento para pensar, que todos aquí expresemos nuestros criterios, que abramos nuestra mente y a través del tema pensemos. Eso es lo fundamental, ¿verdad? La educación debe generar no sujetos sumisos, sino sujetos pensantes. Bien, que creen, que tengan su propia visión y la apliquen. Bien, dejando un poco la filosofía y volviendo a la economía, entonces aquí tenemos el concepto y estudio de la microeconomía. Les leo textualmente: la microeconomía es una parte de la economía que estudia el comportamiento de los agentes económicos individuales. Bien, ¿quiénes son estos agentes económicos individuales? Son los consumidores, las empresas, los trabajadores, los inversionistas, así como en los mercados. Bien, ahí tenemos los agentes individuales. La microeconomía tiene varias ramas de desarrollo. Una de las más importantes es la teoría del consumidor. Entonces, recordemos que, de hecho, la teoría del consumidor la vamos a abordar en esta primera unidad. Igualmente, le hablaba de la demanda, la teoría del productor o de la oferta y también la teoría del equilibrio. Vamos a ver en el transcurso del curso a qué nos referimos con el equilibrio. Otro elemento interesante es que la microeconomía propone modelos matemáticos. Bien,
En esta clase, por lo menos con el enfoque que yo le doy, no vamos a profundizar tanto en los modelos como tal, sino en su análisis, en su interpretación y en su aplicación. El siguiente punto que tenemos es la comparación entre la microeconomía y la macroeconomía. Pero igual, muchachos, yo siempre considero que es importante tener aspectos introductorios y por eso yo les preguntaba a todos ustedes qué tanto habían tenido la oportunidad de tener algún curso previo en economía. Entonces, en este caso, es fundamental, ya que la mayoría no tiene conocimientos previos en economía, compartir con ustedes, muchachos, un concepto de la economía. La economía es la ciencia que estudia la producción, la distribución, el intercambio y el consumo de bienes y servicios en la sociedad. También es parte de la economía fundamental la noción de la administración de los recursos escasos. Entonces, si hablamos de economía, estamos hablando en principio de este ciclo permanente en la actividad de la sociedad. Producimos, consumimos, intercambiamos y distribuimos. O en el orden, producimos, distribuimos. La producción es producción. La distribución tiene que ver con el mercadeo. El intercambio tiene que ver con las transacciones comerciales y financieras, el comercio y el dinero. Y el consumo tiene que ver con todo lo que vamos a analizar en esta clase respecto a la teoría del consumidor y del productor. Pero también otros conciben la economía como el arte o la ciencia de administrar los recursos escasos. Eso nunca lo olviden, por favor, en economía es fundamental. En la economía nunca se considera un recurso ilimitado. Todos los recursos son escasos. ¿Qué significa esto? Que las necesidades son superiores. Entonces tenemos que saber distribuirlas, priorizarlas, administrarlas. ¿Alguna pregunta, muchachos, sobre el concepto de economía? Eso no está en el documento. Eso lo estoy compartiendo con ustedes, pero igual estoy buscando por ahí algún par de videos en que hable de microeconomía y de economía para que ustedes tengan mayores nociones. ¿Alguna pregunta o comentario? Bien. Asumo que todo está claro hasta el momento. Ok. Entonces, continuamos comparando la microeconomía y la macroeconomía. Bien, rápidamente. Esto sí le voy a pedir que me lo contesten. Cuando hablamos de micro, ¿qué nos viene a la mente? ¿Qué significa micro? Miguel. Pequeño o Ahí está de bien. una... Sí. Perfecto, pequeño. O de una proporción pequeña. Exacto. Bien. Melvin o Verónica, macro. ¿Qué entendemos por macro? Grande economía, los que controlan economías grandotas, como de un país. Exactamente, bárbaro, ahí, ok. Entonces dejemos ahí, voy a tomar solo la palabra grande, porque no dije macroeconomía, dije macro. Miren bien la metodología que estoy utilizando. Entonces, micro, macro, pequeño, grande. Entonces, Melvin, si vos tenés solamente esa noción de la palabra micro versus macro, ¿cuál crees vos que es más importante? ¿La micro o la macro? La micro, ¿Por qué? porque tiene mucho más variedad que la macro. Bien, ok, excelente. ¿Ves?
Mira, eso me gusta a mí de intercambiar ideas, porque ahí como quien dice, me agarraste desprevenido, quiero ver otra opinión. Tú, Verónica, ¿cuál consideraría más importante? Solamente concéntrense en la palabra micro y macro, en base al significado que analizamos. ¿Cuál consideraría vos más Micro, importante? pienso que es la micro, porque es la que ayuda a que crezca para llegar a la macro, es la que contribuye. Bien, perfecto. Ok, Miguel. Solamente a partir de la etimología, del significado de las palabras micro y macro. La ¿Cuál misma crees pregunta, vos? ¿verdad? ¿Cuál? No, que si era la misma pregunta que me... Es la misma. Ok. Yo consideraría que la macro, porque la macro siento que es como más generalizada y que la micro va siendo más específica. Bien, correcto. Ok. Bueno, interesante, ¿verdad? En realidad los felicito por los aportes de los tres. Y esto es parte de la riqueza de los enfoques educativos, el constructivismo, ¿verdad? Aquí yo no quiero que ustedes vayan a un libro y se aprendan de memoria algo, sino que entendamos. Entonces, ¿pero qué es lo que yo le quiero comparar? Generalmente, si nosotros nos dicen que algo es grande y algo es pequeño, pues nosotros vamos a pensar que es más importante lo grande que en lo pequeño. Pienso que esa es la lógica, ¿verdad? Pero ya ven que no. Por eso, la verdad que yo pueda tener no es la verdad que ustedes tienen. Y aquí todos juntos vamos a construirla. Entonces, ¿qué sucede? Pero el punto es, muchachos, que no es la macro por ser más grande, porque, a ver, se lo pongo así de sencillo. Macro grande. Entonces nosotros vemos el Titanic, un barco inmenso, ¿verdad? Micro pequeño, un bote de remo. Si nosotros viéramos en el mar un bote de remo o un bote salvavidas a la par del Titanic, obviamente creo que diríamos que es más importante el Titanic, ¿verdad? Ese es el punto que yo quería, en principio, que ustedes contrastaran. Sin embargo, hay cosas pequeñas que no es que digamos, a veces nosotros decimos por importantes solamente lo positivo, no necesariamente. Miremos un ejemplo hasta cierto punto trágico. ¿Qué puede haber más pequeño que un virus? Y ya ven cómo un virus ha traído tanta conmoción, tanto impacto y tanta tragedia a la humanidad. Un virus pequeñito, invisible. Pero más que eso, entonces, lo que yo le quiero decir, el punto es que ni la macro por grande, ni la micro por pequeña, ninguna es más importante que la otra. Bien, simplemente son ramas de un mismo árbol, que es la economía, y que tienen enfoques diferentes. Como bien decía Miguel, la micro tiene enfoques específicos, la macro tiene enfoques generales y los dos son importantes. Cuando hablamos de enfoque específico, hablamos de los agentes individuales, que ya lo decíamos al principio. Hablamos de los inversionistas, hablábamos de los productores. En los productores también podríamos decir los comerciantes, que todos forman parte de la oferta, los consumidores, pero se puede todavía establecer análisis mucho más específico, porque hablamos de consumidores, hablamos de algo todavía, les cuento, muy macro, puede ser un poco más micro. Aprovechando que tengo aquí un par de expertos en la parte de alimentos, diría, bueno, analicemos los consumidores de alimentos, pero todavía es muy macro. Podemos decir, a ver, los consumidores de grano básico. Todavía es muy macro, puedo hacerlo más micro. Digamos los consumidores de frijol. Y todavía puedo hacerlo más micro, porque hay frijol negro, hay frijol rojo, hay frijol blanco, hay frijol bayo y en el rojo hay diversas variedades. Bien, entonces digamos,
consumidores de frijol rojo y así sucesivamente. Entonces, entre más específico sea el análisis, hablamos de micro. Entonces, la microeconomía es la que estudia la economía con un enfoque específico y la macroeconomía la estudia con un enfoque general. Como no, la clase no es macroeconomía, no vamos a aterrizar ni vamos a profundizar o detallar en la parte macro. Pero para que entendamos la diferencia, si hablamos de macroeconomía y hablamos de producción, hablamos del Producto Interno Bruto de un país. El Producto Interno Bruto de un país es la suma de todo lo producido en un país, en un periodo determinado. Ahí van alimentos, ahí va ropa, ahí va calzado, ahí van servicios, ahí va transporte, ahí va construcción, servicios médicos, educación, los cines, todo lo que se ofrece en la producción de bienes y servicios en un país. Eso es macro. Y eso es lo que se llama el PIB. Bien. Mientras que en micro podemos ver la producción específica, por ejemplo, la industria turística, la industria de los restaurantes específicamente. Bien. Entonces, entre más específico sea un análisis, es más hacia lo micro. Entonces, lo macro nos sirve porque nos permite saber cómo funciona la economía en su conjunto. Pero para poder analizar una actividad específica, ya sea de una industria alimenticia, de una marca, de una fábrica de ropa, tenemos que hacer uso de los instrumentos de la microeconomía. Bien. Entonces, entre las principales aplicaciones de la microeconomía, tenemos la teoría del consumidor, decíamos, del productor, de la demanda, del equilibrio general y los mercados de activos financieros. Cuando nos referimos a los mercados de activos financieros, nos referimos básicamente a los bancos, a las tarjetas de crédito, a las microfinancieras. Bien. Y lo último, muchachos, que tenemos acá en el día de hoy es el empleo de las gráficas. Bien. Las gráficas en microeconomía se ubican en el plano cartesiano. Bien. Entonces, no sé si logran ver en la gráfica, en la pantalla una gráfica. ¿La logran ver? Miguel, que te tengo en pantalla ahorita, ¿la ves? Profe. Ok, entonces, Sí. la gráfica es una gráfica sobre la producción, la curva de producción. Dicho sea de paso, como un comentario contextual, esta curva tiene un parecido a la curva general que los epidemiólogos le asignan al comportamiento de la epidemia y la pandemia. Digo la epidemia cuando es en un país y la pandemia porque es a nivel mundial. Entonces, si ustedes ven, muchachos, en el eje de la X tenemos los factores de producción, que los factores de producción son tierra, trabajo y capital. Bien. Yo sé que ustedes no manejan esto, lo vamos a complementar en una investigación, ¿correcto? Y en el eje de la Y tenemos las cantidades producidas. Entonces, la curva que parte, si ustedes ven, del origen, el origen es donde se cortan esas dos líneas, la vertical y la horizontal. La de los factores productivos equivale a la X y la de la cantidad producida equivalen a la Y. En el vértice, o sea, en el punto donde se unen esas dos líneas, ahí sería el punto 0, 0. Bien. Entonces, en ese punto de partida, el 0, 0,
inicia la curva y comienza a subir. ¿Esto qué significa? Son los diferentes niveles de producción. Recordemos que una curva es la continuidad o es la suma infinita de puntos que se suceden, o sea, un punto detrás de otro infinitamente. Entonces, cada punto de esa curva es un nivel de producción. ¿Qué significa esto, muchachos? Que la producción comienza en un nivel de 0, comienza a subir y luego ahí se interrumpe. Pero la gráfica completa en la continuidad de esa curva es que la curva comienza a bajar. Bien, esa es la curva que representa la producción. Tendremos otra curva por acá, que es la curva que se denomina isocuantas. Ahorita ustedes no se estresen por entender tanto el concepto de la curva de producción o de las isocuantas. Más bien mi objetivo acá es que ustedes conozcan cómo se usan estas gráficas. En ambas tenemos un eje X y un eje Y. Bien, y a partir de esos ejes resultan puntos con los que se forman las curvas. Bien, entonces ya habrá tiempo en su momento para que analicemos todas estas gráficas con más detenimiento. Pero básicamente es que ustedes entiendan lo concerniente al uso de las gráficas. Bien, son en el plano cartesiano con un eje X y un eje Y, y como resultado de los elementos que se representan en cada eje, resultan puntos con los que se construyen curvas. Y ahí es que se entiende el uso de cada gráfica. Bien, entonces, ese básicamente pues sería en elementos muy sencillos y muy generales el contenido de la clase de hoy. Yo quisiera saber si tenemos alguna pregunta. Claro que sí, profe. Dígame, Melvin. Claro que sí, tenía una pregunta. Con todo gusto. Quiere decir que la macroeconomía estudia el comportamiento de la economía a nivel nacional y a nivel mundial. Exactamente, muy bien dicho, exactamente, así mismo. Y la macroeconomía estudia el comportamiento de la economía de la parte micro, de las pequeñas empresas. Básicamente así es, así es. En este caso, solamente sin perder de vista, Melvin, para que no perdas, digamos, el elemento que nos ayuda a diferenciar, recordad, macro, como bien decía Verónica, general. Bien. Y también, como decía Miguel, micro, lo específico. Bien. Entonces, como bien decía, o sea, ir a lo micro, ir a lo interno de una empresa y ver lo que esa empresa vende, lo que esa empresa produce. Bien, macro, como vos bien decía, ver, por ejemplo, el consumo mundial del petróleo, es un elemento macro. O la economía mundial, cuánto creció. La gente dice, la economía mundial va a caer en esta pandemia 7%. Bien, eso es macro. Ahí va metido todo, ahí va metido pesca, ahí va metido turismo, ahí va metido banca, finanzas, todo lo que se te puede ocurrir que tiene que ver con economía. Bien, y lo micro más pequeño es un pequeño negocio que hay afuera de nuestra casa, una tortillería, una pulpería, analizar su funcionamiento. Bien, ¿alguna otra? Pero, profe, estos términos o este estudio sobre la macroeconomía es nuevo o ya tiene tiempo esto de venirse estudiando. Porque Claro, a ver. de la macro. Sí, no, a ver, en principio ya tiene sus muchos años, ¿verdad? Te resumo que economía como tal se vienen generando conceptos desde
los clásicos, o más bien, en este caso cuando hablo de los clásicos, me voy a referir en este momento a los pensadores griegos, desde la antigua Grecia. Bien, desde Platón, por ejemplo, ya habían algunos conceptos que tenían que ver con la sociedad y con la administración de los recursos. Eso ya era economía. Pero en una perspectiva más organizada, prácticamente en el siglo XVIII, se considera el punto de partida de la economía. Y a este punto de partida se le llaman los clásicos. Les voy a mencionar algunos. Adam Smith es uno de los clásicos. Todo esto yo se los voy a plantear en una pequeña guía para que ustedes hagan una investigación. Eso les va a ayudar a fortalecer la visión, ¿verdad? Y que nosotros podamos intercambiar criterios y ustedes tener elementos para poder debatir, para poder analizar y para poder aportar. Bien. Entonces, Adam Smith, con un libro que él publicó que se llama La riqueza de las naciones. Antes de eso, ya habían también otros que comenzaron a analizar la economía con la visión del proteccionismo comercial, otros que pensaban los fisiócratas que la riqueza solamente se producía en la agricultura, y desde ahí comenzó el debate. Bien, luego continuaron otras teorías, pasando por el marxismo. Bien, luego pasando ya actualmente por el keynesianismo, el monetarismo, lo que algunos llaman neoliberalismo, ¿verdad? Y toda esa teoría, dependiendo del enfoque, se comenzó a clasificar, ¿verdad? Hay teorías que tienen que ver más con el desarrollo económico, hay teorías que tienen que ver con la macroeconomía y teorías que tienen que ver con la microeconomía, dependiendo de los temas que abordan. Si es un tema específico, se considera microeconomía, y si es un tema general, se considera macroeconomía. ¿Alguna otra, muchachos? ¿Comentario? Bien, entonces, ¿qué les digo? Para mí ha sido una gran satisfacción haber estado aquí con ustedes. Ojalá que en la próxima reunión, en la próxima conferencia, pues asistan más. Y bien, estamos conectados también a través del grupo de WhatsApp. Cualquier consulta o sugerencia, muchachos, pues estamos aquí siempre dispuestos. Bien. Entonces, nos volveríamos a ver directamente el próximo lunes, pero información yo les voy a seguir enviando. Bien, algunos enlaces de videos y cositas así. Digamos, información sobre tareas en la siguiente semana, ¿verdad? Y bien, igual, para mí un gran gusto haber estado con ustedes, muchachos.